Muy buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio La Transformación Digital en las Instituciones de Educación Superior Iberoamericanas, organizado por el equipo de transformación digital de la UNED y por el personal de MetaRed. Mi nombre es Adriana Oviedo, soy la coordinadora del equipo líder de la Estrategia de Transformación Digital de la UNED y les agradezco a todos su asistencia. Extiendo un cordial saludo a los invitados especiales de este conversatorio, las distinguidas personas, Faraón Llorens, Erika Sánchez, Patricia Hernández y Marta Águila, a quienes más adelante tendré el gusto de presentarles más ampliamente. Extiendo un cordial saludo a nuestro señor rector Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, y al señor Tomás Jiménez, coordinador de MetaRed Global, quienes nos van a acompañar en la apertura de este conversatorio. De igual manera, saludo a los compañeros y compañeras del equipo líder, tanto del equipo líder como de los otros equipos que actualmente estamos trabajando en las diferentes iniciativas de la Estrategia de Transformación Digital en la UNED. Y asimismo, la UNED extendió invitación para que el día de hoy nos acompañen las diferentes personas de las 5 universidades estatales de Costa Rica, por lo que esperamos que muchas personas estén disfrutando, van a disfrutar y aprovechar de este conversatorio, y de tal manera que nos van a acompañar personas de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Técnica Nacional y del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Así como tenemos también reportadas a personas de Perú, de Colombia, de México, de España, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De manera que esperamos que este espacio sirva de reflexión, motivación y aprendizaje para que así todas las instituciones de educación superior, particularmente el día de hoy de Costa Rica, avancemos en la transformación digital que tanto se requiere y demanda el contexto actual. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar buenas prácticas que han implementado universidades hermanas de Ecuador, de México y de Honduras. Y también desde España nos van a invitar a reflexionar sobre por qué es necesaria la transformación digital en las universidades y cómo alcanzamos la madurez digital requerida. Así que vamos a dar inicio a esta actividad que sin duda promete una información del futuro. Cedo así la palabra al señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Adriana. Y un cordial saludo a todas las personas que están participando de este conversatorio. Un cordial saludo a don Tomás Jiménez, coordinador global de MetaRed, y a todas las demás personas que hoy van a compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, el aprendizaje en torno a la transformación digital. Un cordial saludo también a las diferentes personas participantes de este conversatorio y al equipo de transformación digital de la UNED. Un agradecimiento por la coordinación del conversatorio de este día para abordar un tema que es imperativo en el tiempo en el que vivimos. Ya venía convirtiéndose en algo indispensable para las sociedades, indispensable también para las organizaciones. Con la pandemia vino a acelerarse la necesidad de avanzar en el campo de la incorporación de las diferentes herramientas digitales disponibles para todas las personas, disponibles para todas las organizaciones y en nuestro caso particularmente importante, disponibles para los diferentes procesos que han cambiado la forma de educar y aprender de manera profunda, de manera permanente, de manera sostenible, sobre todo en estos últimos años. De ahí es importantísimo compartir experiencias, compartir buenas prácticas, reflexionar en torno a los caminos que se recomienda seguir para seguir avanzando al mismo tiempo en la incorporación de todos esos elementos de una sociedad diferente, una sociedad distinta a la que teníamos hace 10, 20 años, distinta a la que teníamos hace 2 años y medio, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, y donde las herramientas digitales han sido una parte sustantiva de la respuesta de los países, de las sociedades,
de las organizaciones para seguir adelante con nuestros trabajos, con nuestros procesos de enseñanza, con nuestras diferentes actividades cotidianas. De ahí que para una organización de cualquier naturaleza es indispensable abordar los retos, aprovechar las oportunidades de la transformación digital para ampliar, mejorar los servicios que brindamos a las diferentes poblaciones. En el caso de las universidades, del sector educativo en general, pero particularmente de las universidades, se convierte en un imperativo esencial para responder a las expectativas, a las demandas, a las necesidades de la sociedad en este tiempo, el tiempo en el que ya estamos y de manera creciente durante los próximos años. Transformación digital, que más que un concepto, es una suma de diferentes acciones, actividades, de propuestas de cambio en la cultura organizacional, en la disponibilidad de dispositivos tecnológicos, en la conectividad que también los países requieren de manera creciente y que tiene que seguirse mejorando en cada una de nuestras naciones durante estos próximos años, porque es indispensable con el propósito de accesar derechos humanos fundamentales, como la educación, en nuestro caso, para lo que corresponde a la universidad, pero también otros derechos humanos fundamentales, como el acceso a la salud, como el acceso al entretenimiento, como el acceso al trabajo y prácticamente todos los quehaceres de las personas en la actualidad. De ahí que tener una estrategia de transformación digital que siga un camino adecuado, que vaya cumpliendo metas a lo largo del trayecto y que se enriquezca con las experiencias de lo que se ha realizado en otros sitios, en otros países, en otras universidades. Para el caso nuestro, creo que viene a ser de un valor inmenso para que podamos valorar nuestro trayecto, podamos reflexionar en torno al camino que queremos y debemos seguir en esta materia para los próximos años y que venga a fortalecernos mutuamente en seguir avanzando en la transformación digital para poder responder con lo que la sociedad espera de nuestras instituciones en este tiempo. De ahí que agradezco nuevamente a Adriana, a todo el equipo de transformación digital de la UNED, a MetaRed, por la oportunidad que nos da en esta mañana de compartir en este conversatorio que esperamos sea de mucho provecho para todas las personas participantes y para nuestras instituciones. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, don Rodrigo, por sus palabras. Seguidamente, el saludo del señor Tomás Jiménez, coordinador de MetaRed Global. Adelante, don Tomás. Muy buenos días a todos los que nos escuchan desde Centroamérica o América Latina y buenas tardes desde España. Simplemente muy breves palabras. No quiero robarles tiempo de lo verdaderamente importante que son nuestros expertos, a los que agradezco su presencia, especialmente a Faraón y a Marta, que están de vacaciones, pero por supuesto también a Erika y a Patricia Hernández, que además es la coordinadora del Grupo de Tecnologías Educativas del capítulo de MetaRed Centroamérica y Caribe. Capítulo que para MetaRed es muy importante. Iniciamos en 2018 las acciones en pro de la transformación digital de las universidades iberoamericanas, inicialmente en 8 capítulos, España y Portugal, a este lado del Atlántico, y en el otro, pues México, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Argentina, y luego tenemos un capítulo especial de Centroamérica y Caribe, que coordinamos precisamente desde Costa Rica y que, como digo, es un placer y un orgullo colaborar en todo tipo de acciones en pro de la transformación digital, a través de su secretario ejecutivo, Alonso, y de su presidente, el que fuera rector de la Universidad de Costa Rica, el rector Araya. Y a través de los distintos grupos y de las acciones formativas es siempre un placer observar el entusiasmo con que los responsables de tecnologías, investigadores, docentes de estas universidades comparten todas sus experiencias, participan en los cursos, tanto para autoridades como para responsables, temas de ciberseguridad, competencias digitales, madurez digital. Nuestras puertas estarán siempre abiertas dentro de la modesta financiación que tenemos, pero nuestra obligación es crear el ecosistema para que la colaboración entre las universidades se produzca.
Estamos orgullosos de eso, estamos encantados de su colaboración y uno de los mejores ejemplos es el conversatorio de esta tarde. Y sin más, ya le devuelvo la palabra a Adriana. Muchas gracias. Gracias, don Tomás. Y bueno, efectivamente allá en España estamos ya en la tarde, así que muchísimas gracias y efectivamente a todos los que están de vacaciones, pues que nos brindaron de su tiempo para este conversatorio. Bien, y para concluir este primer bloque, doy el pase al señor Faraón Llorens de la Universidad de Alicante, España, a quien me voy a permitir presentar. El señor Faraón Llorens es licenciado en informática y doctor ingeniero en informática. Está vinculado a la Universidad de Alicante desde enero de 1994, ocupando actualmente la plaza de catedrático de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Es director de la Cátedra Santander de Transformación Digital desde su creación y ha ejercido distintos cargos en el Departamento de Tecnología Informática y Computación. Fue director de la Escuela Politécnica Superior y vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa. Ha sido el secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. También es investigador del grupo de investigación Smart Learning, Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje, y sus trabajos se enmarcan en los campos de la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos y la gamificación, la aplicación de las tecnologías digitales a la educación, el gobierno de las TI y la transformación digital de las universidades. Así que, don Faraón, le cedo la palabra para los siguientes 15 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la UNED por organizar este webinar y a Metared, Costa Rica, Centroamérica y el Caribe por darme la oportunidad de estar ahora aquí. Pero sobre todo, muchas gracias a los que estáis escuchando tanto ahora en directo como en diferido este webinar. Realmente es por vosotros por los que estamos aquí hablando y comentando las cosas. Bueno, yo me preguntaba, si yo asistiera a un webinar de este estilo, ¿qué es lo que qué respuestas estaría buscando, ¿no? A lo mejor es ¿qué es transformación digital? Porque todos hablando de transformación digital, es un término de moda, pero realmente ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital? Y la segunda dices, bueno, vale, entiendo, pero ¿para qué me tengo que transformar digitalmente? Yo soy una universidad presencial, yo contacto con personas, estudiantes, profesores, ¿para qué me tengo que transformar digitalmente, ¿no? O una dice, ¿y por qué mi universidad debe abordar su transformación digital, ¿no? No voy a contestar directamente a estas preguntas, pero sí que espero que al finalizar vosotros mismos hayáis encontrado respuestas a estas preguntas. Y si no, es que lo he hecho mal y cuando pasemos a las preguntas me lo preguntáis directamente. ¿Qué voy a hablar? Realmente voy a estructurar mi charla en 3 apartados. Al final, transformación digital de la universidad, pero primero es ¿qué universidad quiero? ¿Vale? No me voy a transformar por transformarme. Lo primero que tengo muy claro es qué universidad queremos, ¿vale? Y ponernos todos de acuerdo, que eso es muy difícil, ¿vale? Segundo, vale, esa universidad tendrá valor si utiliza bien las tecnologías digitales, pero yo lo que llamo ahí desbrozando la selva de lo digital. Los tecnólogos inventamos términos uno detrás de otro y el que no sabe de tecnología queda abrumado. Pero realmente si utilizamos términos distintos es porque tienen significados distintos, ¿no? Entonces intentaré desbrozar un poco esos términos para que entendamos de lo que estamos hablando cuando hablamos y utilizo distintos términos. Y al final, igual que la transformación digital es algo loable, pero ¿para qué quiero transformarme digitalmente? Lo importante es que mi universidad sí que tenga una madurez digital que me permita adaptarme a los tiempos. Por tanto, lo que sí que deben perseguir todas las universidades es incrementar su madurez digital, ¿vale? Esos serían los 3 apartados. Bueno, empiezo por qué universidad queremos. No podemos renunciar a siglos de historia, ¿no? De las universidades. Empezar con esas universidades en las que era la conversación y el maestro con el aprendiz. Realmente donde más se aprende es uno a uno. Un aprendiz con un maestro es donde más aprende. Pero han hecho mucho bien
las universidades de masas. El siglo XX permitió acceder a la universidad, a la educación superior, a un montón de personas y entonces los países avanzaron y la sociedad avanzó. Por tanto, no tenemos que olvidar nuestro pasado, pero tenemos que intentar construir esa nueva universidad. Yo lo que intentaría es pensar en la ventaja de todo lo vivido y quedarme con lo mejor de cada. Por eso yo propongo que esta universidad digital, esa universidad actual, puede ser una universidad de masas, pero con un tratamiento personalizado. Es decir, buscar cómo dar un servicio personalizado a todos y cada uno de nuestros estudiantes y que sean muchos, ¿vale? Por tanto, esa es mi universidad ideal para el futuro presente, ¿no? Evidentemente es una universidad híbrida que tendrá docencia presencial y mucha interacción a través de lo online, ¿vale? Cuidado, cuando hablamos de híbrido decimos es presencial y online. No, no es presencial y online, es lo bueno de lo presencial, aprovechar los beneficios, las ventajas de lo presencial y aprovechar los beneficios y las ventajas de lo online. Quedémonos con lo bueno de cada canal, de cada forma de interaccionar con nuestros estudiantes. Es una universidad que accederá a muchos perfiles de distintas edades. Ya no está solo el estudiante profesional de 18 a 23 años que estudia un grado. Hay una formación a lo largo de la vida, una necesidad de formación a lo largo de la vida. Puedo atender a estudiantes de distintos países que utilizan distintas lenguas, distintos idiomas. Por tanto, tengo un perfil de estudiante muy heterogéneo, ¿vale? También hay que dar una enseñanza personalizada, como he dicho. La ventaja de las tecnologías es que pueda apoyar al profesor para poder dar un trato más personalizado a los estudiantes. Y estos estudiantes, estos aprendices, podrán aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿vale? Podrán ir a su ritmo, tendrán cierta autonomía, ¿no? Y finalmente, para utilizar metodologías de aprendizaje activo, para que sea el aprendiz el que aprenda haciendo y actualizando. Para mí esta es la universidad. Y esta universidad puede ser realidad si hacemos un buen uso de las tecnologías digitales. ¿Pero qué hablamos cuando hablamos de tecnologías digitales? En cualquier fase, en cualquier incorporación de tecnología pasa por distintas fases. Lo primero es jugar con la idea, ¿vale? Cuando esto de Internet en el 95 entré en la universidad, había páginas web y me hice mi página web porque teníamos acceso a Internet con los GIF animados. Oye, ¿cómo mola esto? Pero después se extiende, ¿no? Y entonces, cuando hacemos lo viejo a la manera vieja, estamos digitalizando. Por ejemplo, en lugar de dejar mis apuntes en la fotocopiadora y que el estudiante fuera a comprarlos, dejaba el PDF en mi página web o en el campus virtual de la universidad. Pero estaba haciendo lo viejo, dejar apuntes a la manera vieja, dejándoselo para que el estudiante se lo descargue. Y no está mal, digitalizar tiene sus ventajas. El estudiante no tenía que desplazarse a la fotocopiadora. Bueno, sabemos que la digitalización tiene sus ventajas, pero realmente la ventaja estará cuando seamos capaces de hacer, si queremos lo viejo, pero a la manera nueva, aprovechando la interacción que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo cuando seamos capaces de hacer cosas nuevas de modos nuevos. Esos modos nuevos que aporten valor a los servicios que ya ofrecemos o poder ofrecer nuevos servicios, ¿vale? Dicho de otra manera, con una diapositiva de Educause, ¿no? Que es, una cosa es digitalizar el objeto, pues yo en lugar de una clase tengo un vídeo digitalizado. Otra cosa es digitalizar el proceso de matrícula, lo digitalizo, lo automatizo, pero hablamos de transformación digital cuando lo que intentamos es aportar valor a una digitalización no de procesos separados, sino integrados, y cuando es la estrategia la que tiene esa visión digital. Llegados a este punto contaba esto y la gente no lo entendía hasta que, yendo a dar una charla, salió en las noticias que en España, me imagino los años que hace, los taxistas estaban en huelga. No entendían cómo había irrumpido Uber y no entendían. Ellos se habían digitalizado. Un taxista hablaba en el telediario, en la televisión, decía: nosotros nos hemos digitalizado, permitimos el pago con tarjeta, nos pueden avisar por teléfono, nos movemos ya por la ciudad con navegadores. Es decir, habían digitalizado los procesos por separado. Y Uber lo que hizo es montó todo un negocio a partir de
lo digital y lo que tenía la persona en su bolsillo, que era un móvil, no necesitaba su ubicación, la podía confirmar, el pago lo podía hacer por la plataforma, es decir, montó todo alrededor de lo digital, ¿vale? Entonces, Farón, ¿me estás diciendo que la transformación digital lleva necesariamente a una plataforma? Sí, no. Es decir, las plataformas demuestran los nuevos negocios digitales. Por tanto, es esa concepción integral la que da ese valor de transformación digital. Pero lo que debemos perseguir no es tanto esa transformación digital, sino la madurez digital. Es decir, la capacidad que tenga la universidad para adaptarse a un entorno cambiante. Y sabemos que el entorno va a cambiar, la sociedad está cambiando. ¿Por culpa de lo digital? Sí. Pues si el entorno cambia por culpa de lo digital, adaptémonos gracias a lo digital. Pero esa madurez digital no es solo tecnología, es estrategia, son estructuras, son cultura de la organización, es decir, son muchas más cosas que me permiten poder adaptarme a los tiempos. ¿Y necesito adaptarme a los tiempos? Yo creo que sí, porque lo único cierto es que el futuro es incierto. Cuando sabemos por dónde va a soplar el viento siempre, podemos hacer como estos árboles de la Antártida que como el viento siempre sopla en la misma dirección, se adaptan y sobreviven en ese entorno hostil. ¿De acuerdo? Pero en estos momentos no sabemos por dónde sopla el viento. Con lo cual mi propuesta es que en lugar de ser esos árboles que se adaptan a ese entorno de vientos áridos que vienen siempre en la misma dirección, seamos cañas de bambú, seamos lo suficientemente flexibles para, dentro de la rigidez que tiene el bambú, porque hace las estructuras de las edificaciones son de bambú, pero tiene la flexibilidad para ir adaptándose al entorno. Por tanto, esa flexibilidad para adaptarme al entorno del futuro, para que la universidad se adapte al futuro, me la darán mi madurez digital. La prueba, estas diapositivas las tengo de hace años, pero la prueba ahora es la pandemia. Aquella universidad con una mayor madurez digital, aquel profesor con una mayor madurez digital, con unas competencias digitales mayores, ha sabido adaptarse mejor en tiempos de pandemia que aquel profesor y aquella universidad que no tenía esa madurez digital, ¿no? Intentando seguir explicando el término de madurez digital, Antonio Fernández y yo pensamos en esta cuadrícula, ¿no? Es un modelo y como todo modelo es simplificado, ¿vale? Es una simplificación. Pero si representamos en el eje horizontal el impacto, que sea a nivel operacional o a nivel estratégico, y si en el eje vertical el valor que se le da, si es decir, si hacemos lo mismo o hacemos cosas nuevas o con nuevo valor, si hacemos lo operacional, los procesos que ya hacíamos, y utilizamos la tecnología, estamos optimizando, estamos haciendo una gestión digital. Si aportamos algo de valor porque con la tecnología hacemos cosas distintas o aportamos más valor, estamos innovando, haciendo una innovación digital. Cuando hacemos lo que ya sabemos hacer, ¿vale? Pero con tecnología y queremos darle un valor estratégico, necesitamos que eso sea gobernado. Estamos hablando de gobierno de las TI. Y hablaremos de transformación digital cuando tenga un valor estratégico y permita hacer cosas nuevas, ¿no? Por tanto, esa sería nuestra cuadrícula de la madurez digital. De forma que hablamos de digitalización, pero también hablamos de liderazgo, porque tiene que ver con la estrategia de la universidad. Hablamos de explotar el negocio, de ser más eficientes, ¿vale? Pero también hablamos de explorar nuevas vías de relacionarnos con nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y así, a partir de esto, una universidad, o incluso a nivel personal, porque la estrategia te la puedes hacer a nivel personal, una universidad puede decidir, mira, yo quiero una estrategia seguidora, conservadora, con lo cual yo sí que mi operación la digitalizo, algo de innovación, y entonces porque tengo los recursos que tengo y las personas, del personal que tengo. Muy bien, es una estrategia válida. O una universidad puede decir, yo quiero una estrategia innovadora, evidentemente tendré que tener digitalizados mis procesos, tendré que estar pendiente de las innovaciones y explorando nuevas vías, nuevas formas de ofrecer servicios y por tanto tiene que tener algunas estructuras de gobierno de TI para que se tomen las decisiones oportunas. O una universidad puede decir, yo quiero una estrategia transformadora porque voy a por todas, invierto recursos, tengo personal especializado y por tanto tengo la digitalización, doy valor de servicio, tengo estructuras de gobierno porque quiero hacer
cosas distintas, ¿no? Por tanto, cualquier estrategia es válida, pero hay que ser coherente con la estrategia que se dice que se tiene y los recursos que se invierten y las personas con las que se disponen. De manera que hablar de madurez digital es optimizar al máximo los procesos que ya tenemos gracias a la digitalización, pero también implantar nuevas propuestas de transformación digital. Y además se necesitan tener buenas prácticas de gobierno de TI. ¿Quién toma las decisiones? ¿En qué momento? ¿Con qué información? Y una estrategia digital. Bien, y entonces, una vez aclarados un poco los términos, ¿cómo avanzaríamos en la madurez digital de una universidad? Bueno, pues MetaRed nos encargó a una serie de investigadores que a partir de la experiencia de los años que ya teníamos, pues diseñamos este modelo U digital para medir la madurez digital de las universidades iberoamericanas, ¿no? Tenéis el enlace o a través de la página web de MetaRed podéis acceder a este documento. Tiene un enfoque también, aunque el origen estaba en unos trabajos de investigación de Antonio Fernández y míos aquí en España, pero tiene también el enfoque de Iberoamérica porque han participado investigadores de México que también tienen mucha experiencia en informes de medida de las tecnologías, de Ecuador, de Argentina, bueno, distintos investigadores. Aquí planteamos que lo organizamos en 7 retos. Si en la base tenemos la cultura de la organización de la universidad y las competencias digitales de nuestro personal, porque sin personal competente y sin una cultura, una manera de pensar la organización y de medir el rendimiento de la organización, nada podemos hacer, arriba tenemos que poner la visión de la universidad que queremos, esa universidad digital que nosotros deseamos. Y a partir de ahí sí que lo que tenemos son pues ofrecer más servicios, aprovechar los datos, la parte de seguridad, etcétera, etcétera. Lo hemos organizado en 7 retos y distintos objetivos. Como el documento lo tienen, no voy a añadir más, ¿no? Y tiene todo un framework que los retos se desglosan en objetivos y estos objetivos en buenas prácticas, en las capas que he comentado de gestión, innovación, gobierno y transformación. ¿Vale? ¿Para qué quiero yo medirme? Yo quiero medirme para conocer mi estado, a partir de ahí ser consciente de lo que yo soy, establecer propuestas de mejora, seguir avanzando, medirme y sería ideal compararme con otras universidades, pero para ello necesitan tener un modelo similar. Entonces la pregunta que dejo para que se hagan ustedes es ¿cuál es la madurez digital de su universidad? ¿Vale? Y ya cierro. Espero que con esto puedan responderse a las preguntas de qué es transformación digital, para qué transformarse digital y por qué debe mi universidad abordar la transformación digital, pero dejo con reflexiones de un curso de rectores, hecho para rectores y rectoras iberoamericanos sobre transformación digital. En un ejercicio que hacíamos con rectores y rectoras, preguntábamos qué debería quedarse tras el COVID. Y dijeron en alguna de estas mantener la estrategia de transformación digital desde la alta dirección. Hasta antes del COVID hablabas de esta transformación digital y decían que eso es tema de los servicios de informática, de los informáticos. Vino el COVID y se han dado cuenta que no, que es tema de la alta dirección, porque implica una estrategia y un modelo de universidad. Y me alegró también otra cuando preguntamos qué no debería quedar. Creo que me alegró porque lo sufrí en mis carnes. Decían posponer los proyectos de vanguardia. Cuando era vicerrector llevabas proyectos al equipo y te decían, sí, Farón, muy interesantes, sí, son estupendos, son maravillosos, pero ya lo haremos, ¿no? Pues con esto de la pandemia se han dado cuenta de que esos proyectos de vanguardia que iban dejando para más adelante deberían ponerse. Por tanto, no hay que posponerlo, no podremos abordarlos todos, pero no posponerlo. Por tanto, 2 mensajes de rectores y rectoras, ellos mismos que han aprendido, que la transformación digital debe estar al más alto nivel de dirección y no posponer los proyectos de vanguardia. Y con esto finalizo mi exposición. Muchísimas gracias, don Faraón. Excelente. Y espero que todas las personas pues, que estén disfrutando de su presentación, pues que hayan reflexionado sobre este tema del por qué es necesaria la transformación digital e inclusive sobre el modelo de
de la madurez digital. Más bien aprovecho para solicitarle a Susana o al menos a Faraón, si es posible, colgar en el chat el enlace donde esté Está ya, Adriana, está ya puesto. Visitando, así que pues muchísimas gracias, don Faraón. Súper valiosa su exposición y pues bueno, así vamos a dar pase entonces al segundo bloque de este conversatorio. Desde la estrategia de transformación digital de la UNED visualizamos 4 ecosistemas para poder llevar a cabo los cambios radicales que requiere una organización como la nuestra. Estos son el ecosistema académico, el de tecnología y datos, el de procesos y el ecosistema de cultura organizacional. El día de hoy contamos con la participación de 3 universidades que han logrado avanzar en estos 3 ecosistemas, y cada una de las expositoras en 15 minutos nos va a compartir un poco de las experiencias y de los proyectos e iniciativas que han podido llevar a cabo. Nuevamente les informo que tenemos habilitada la sección de preguntas en la plataforma para que por favor puedan indicar a cuál ponente desean dirigir su consulta y al final vamos a abrir el espacio para poder dar respuesta. Bien, en los siguientes minutos nos va a exponer la señora Patricia Hernández Cañadas, quien actualmente es la directora ejecutiva de Gestión de Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también es la coordinadora del Grupo de Tecnologías Educativas de MetaRed para Centroamérica y el Caribe. La señora Patricia es doctora en Gestión del Desarrollo, máster en Science en Comunicación y especialista en Ciencias de la Información, entornos virtuales de aprendizaje, administración y gestión de la tecnología de diversas universidades latinoamericanas y europeas, y también es diplomada en producción multimedial por el Ikonawa International Center de Japón y es miembro fundador de la Sociedad del Internet, capítulo Honduras. Así que adelante, doña Patricia, con su exposición vinculada al ecosistema de cultura organizacional. Muchísimas gracias, Adriana. Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Muy buenos días tengan todas las personas deseosas de compartir con nosotros estos conocimientos y conversar. Espero que todos se encuentren muy bien. Agradezco la cordial invitación que la UNED Costa Rica y MetaRed Global me hiciese para que conversásemos este día acerca de la transformación digital de nuestras instituciones de educación superior y me han pedido que aborde el tema de la cultura organizacional y la transformación digital. Al mismo tiempo, deseo reiterarme a sus órdenes en vista de que tenemos el equipo de trabajo de MetaRed Centroamérica y el Caribe y específicamente del grupo de trabajo de tecnología educativa, donde estamos trabajando fuertemente en la cuestión con los docentes acerca de sus competencias digitales. Con muchísimo gusto, yo voy a compartir, tienen aquí mi correo electrónico inclusive en la presentación, y lo voy a compartir también por el chat para que ustedes puedan comunicarse conmigo y podemos hacer una reunión aparte también. Con muchísimo gusto podemos conversar al respecto. Cada vez más necesitamos más bien personas que se nos unan para lograr sacar adelante nuestra región. Agradezco muchísimo a MetaRed Global porque puso los ojos en nuestra región centroamericana y por eso estamos con un equipo de trabajo dedicado para esta región y poder compartir a nivel iberoamericano. En cuanto a esta presentación, he esquematizado la presentación en 4 subtemas que creo que llevan una secuencia propia para el análisis del tema que me han solicitado. Primero, creo necesario abordar el concepto de la cultura organizacional. Después daremos una mirada a los factores y procesos que ejercen influencia en la transformación digital de las instituciones. Y a seguir conversaremos sobre la experiencia en ese proceso de cambio de la transformación digital, contando brevemente los aspectos más importantes de la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y después concluiré contándoles acerca de algunas lecciones aprendidas.
En 15 minutos es bien difícil abordar, ¿verdad? Este tema o detalle de cada uno de los temas, pero como este es un conversatorio también ya tendremos oportunidad entonces después de las presentaciones de compartir con ustedes y algunos puntos de vista. Comencemos entonces por preguntarnos qué es esta cultura organizacional. Bueno, en primer lugar, que tiene todo que ver con la transformación digital, porque como ven, el mismo enunciado lo dice, transformación. O sea que estamos hablando de cambios, de mudanzas, de dejar atrás, de retomar, de variaciones, de innovaciones. Y creo que nada más difícil para nosotros que soltar algo a lo que hemos estado acostumbrados durante años y que ya adoptamos como usual, como fácil, para adoptar nuevas metodologías, procesos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, observemos esta definición que nos brinda Miguel Zamudio sobre lo que llamamos cultura organizacional. Es el conjunto de hábitos, normas, costumbres, creencias, valores que constituyen la forma de vida de un grupo específico. Y en una organización, estas normas y costumbres, creencias, dan forma a una identidad muy particular y de cada institución. Entonces, es ahí que se plantea la gran dificultad de soltar, de dejar ir, de aceptar lo nuevo. La innovación, que por muy buena que ésta sea, nos saca de nuestros esquemas a lo que hemos estado acostumbrados durante años. Para ver la complejidad de este tema, analicemos que la cultura organizacional se le define como el ADN de las instituciones. Tiene que ver con la identidad de los empleados de la institución. Aquello que se expresa en una frase que se dice seguido, ponerse la camiseta de nuestra institución. O sea, yo soy parte del equipo, a él me debo y a él represento. De ahí la dificultad cuando de pronto alguien nos dice, vamos a transformar todo lo que hemos venido haciendo y vamos a implementar nuevas metodologías. De pronto surge la pregunta, ¿pero por qué cambiar? Si así funciona bien. Ha funcionado bien, inclusive durante años. Entonces el empleado comienza a preguntarse si su permanencia en la institución peligra. ¿Seré yo el que estoy atrasado? ¿Qué es lo que pasará con las nuevas metodologías a implementar? Si todo esto lo he hecho durante años y me han dicho que está bien cambiar, pero no sé si será mejor realmente que lo que nosotros tenemos. Para esto voy a darles dos ejemplos que nosotros sufrimos acá para que ustedes puedan ver esta cuestión cuando se pide a las personas cambiar esas metodologías de trabajo que implican esa transformación digital de las instituciones de educación superior. Es posible que algunos de ustedes ya lo hayan experimentado en sus instituciones y sucede que durante la estrategia de transformación digital, uno de los 5 sistemas prioritarios identificados, por supuesto, es el sistema administrativo financiero. Pues lógicamente se levantaron los procesos, se automatizó, se digitalizaron los documentos, etcétera, etcétera. No obstante, el trabajo realizado mediante el cual era más ágil y mucho más manejable los procesos financieros, lógicamente, surgió de pronto la frase que estamos acostumbradas a escuchar cuando queremos probar algo, que los papeles hablan. ¿Cómo íbamos nosotros entonces a desechar la documentación, a desechar los papeles, si eso es lo que me defiende a mí inclusive en un proceso de auditoría? Entonces dicen todos, no, necesitamos el papel, no nos desharemos de él tan fácilmente. Los empleados crearon su propia política, que no estaba dentro de la estrategia, sino que recibían la información, las solicitudes en papel, aún estando ya ingresada en el sistema, no procedían a darle trámite si no lo tenían en papel. Es así como se crean 2 procesos paralelos, uno automatizado, digital, y el otro siempre en papel manual, con firmas a mano y no digitales. Este es un ejemplo de resistencia al cambio en esta área. Pero tenemos otra en el área académica, por ejemplo, tener un Learning Management System y persistir en solo manejar las clases colocando presentaciones y que los alumnos la paguen. Y toda aquella parte del aprendizaje significativo, de todo lo que se trabaja de manera pedagógica, ¿dónde queda? Entonces, para ellos esa es una clase virtual. O también solo utilizar Zoom
para realmente hacer teledocencia, o sea, transferir el aula presencial nada más utilizando una mediación tecnológica. Realmente nosotros no podemos decir que la resistencia al cambio es particular o propia de las instituciones de educación superior de ninguna manera. Se da realmente en cualquier institución y justamente porque es una reacción muy humana. Otras instituciones que experimentan esa resistencia, por ejemplo, en nuestros países son los entes gubernamentales. Las leyes a nivel de país deben cambiar para dar legitimidad a los cambios institucionales. No nos ayuda el hecho de realizar cambios profundos en nuestras instituciones para que después los organismos del Estado soliciten informes y pruebas para auditorías, todo en papel. Entonces, ¿qué implica esa transformación digital de las instituciones que nosotros hemos estado experimentando estos años? Ya hablando de la propia transformación de nuestras instituciones, ¿qué es lo que esto implica? La aplicación de herramientas tecnológicas para la gestión o el proceso de aprendizaje implica sobre todo elaborar una estrategia y sobre todo revisar, rediseñar todos o algunos procesos institucionales. ¿Quiénes deben ser parte integral de este proceso? A veces se piensa, por ejemplo, que solamente el personal de tecnología debe trabajar en este tema, pero deben estar y fuertemente involucrados, tal como lo decía Faraón, todos los ejecutivos, los tomadores de decisiones, los docentes, la parte técnica, por supuesto. En fin, es algo en que toda la comunidad universitaria debe estar involucrada. ¿Y en qué fase y a qué nivel deberán hacerlo? Desde la fase investigativa, el diseño, la planificación estratégica y, por supuesto, también en la implementación. He visualizado que hay factores claves que podemos decir que son indispensables en la transformación digital. Antes que nada, el elaborar y contar con una estrategia y que ésta corresponda al modelo de visión de la institución y que los empleados se empoderen de la misma. Que se construya con base en diagnósticos de las necesidades y que respondan a los requerimientos de los usuarios y a la cultura organizacional. A nivel de país, podemos ver la importancia de incluir en sus acciones a la academia para poder lograr una transformación a nivel de país coherente e integral. Sucede que nosotros tenemos dos tipos de instituciones de educación superior y esto ejerce mucha influencia también en esa transformación digital para que los procesos se hagan más rápidos, más ágiles o más lentos. En Honduras tenemos universidades públicas y privadas. Las primeras cuentan con un sistema de gobierno jerárquico. No obstante, siempre se tiende más al disenso y al consenso cuando de instrucciones se trata. Las instituciones públicas deben enfrentar procesos internos más los que mandan las leyes del Estado. Los procesos llevan más tiempo en vista de que hay muchas opiniones, debates, además de que se financian de la aportación del presupuesto gubernamental y dependen de él. Ya las instituciones privadas mantienen una jerarquía vertical, se acata una orden de cambio de forma más rápida, los procesos son más ágiles, solo de cumplimiento de la propia organización en el área administrativa, y sus procesos académicos, si bien es cierto, responden y deben ser aprobados por quien dirige la educación superior en el país, pero esto no representa un mayor problema. En fin, los componentes importantes para esta transformación de nuestras instituciones de educación superior podemos dividirlas en dos fases: de investigación, recolección, diseño para la planificación estratégica de esta transformación digital, y la operativa, que dice respecto a la gestión de los procesos de transformación utilizando herramientas tecnológicas. Y todos estos componentes están sujetos a los impactos de procesos propios y típicos de la educación superior. Llegamos por fin entonces a conversar al respecto de lo que me han solicitado, que es la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos primero?
Primero, toda la fase de planificación estratégica. Se construyó un plan maestro de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en la UNA y se redactaron las políticas de la institución. Se abordaron todas las áreas académicas, administrativas, de investigación, de vinculación con la sociedad. Se creó una entidad que no existía, que es la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología, dependiente jerárquicamente de la rectoría, ya que para esa época la UNA contaba con varias unidades, pero aisladas en los departamentos, en las facultades. Llamaban unidades de cómputo, se les llamaba unidades de cómputo. Y no hacía un organismo central que respondiese a toda la institución. Se definieron también los 5 sistemas prioritarios básicos para el fundamento de la academia. Y todo este proceso de construcción, algo que considero demasiado importante, es que se hizo con el consenso de toda la comunidad universitaria. Aquí ustedes en esta pantalla pueden ver entonces todos los puntos que se tomaron. Generalmente cuando las cuestiones surgen de parte de las direcciones de tecnología, las personas piensan solamente en las herramientas tecnológicas, pero la verdad se ha pensado realmente en todo. Se ha pensado, por ejemplo, en el e-learning o aprendizaje electrónico, el sistema de información bibliográfico, el sistema de información administrativo financiero, el sistema de información de registro académico, el sistema de información de recursos humanos, todas las políticas de la UNA para la comunicación de datos, o sea, todas las telecomunicaciones, las políticas de la UNA para la administración de las tecnologías de información y comunicación, y las políticas para el desarrollo de la competencia profesional en el área de las tecnologías de información y comunicación. Y de esa misma forma, entonces, el plan maestro para poder ir llevando a cabo todo este desarrollo de cada una de las fases que estamos conversando ahora. Aprendimos muchísimas lecciones y continuamos aprendiendo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, ¿qué hemos sacado nosotros de esto? Que las propias direcciones de tecnología de las instituciones de educación superior se ven obligadas a reinventarse, que ha sido necesario definir nuevas competencias profesionales para poder asumir esos nuevos roles. Ha sido necesario, en cuanto a la cultura organizacional, rescatar los valores, la unión del equipo y la misión de la institución logrados a través de la modernización con la aplicación de la tecnología. Hablamos entonces de una renovada cultura organizacional. A la par del desarrollo tecnológico, debe ir también la formación en TIC. El incentivo para el empoderamiento y la identidad institucional debe ser constante. Y también ver que la transformación digital no es mágica, no se logra de un día para otro. Lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Debemos ser pacientes, pero constantes. Hemos llegado hasta aquí para poder hacer algunas consideraciones finales. Primero, no debemos olvidar que la transformación digital es prioritariamente humana. Por eso me encanta el eslogan de ustedes, ¿verdad? Que justamente engloba esto. También que es de construcción de capacidades, que debemos construir políticas y directrices claras. Es un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, que se requiere un pensamiento sistémico. Debemos pensar en el todo y en las partes, en su integración, en la complementariedad y la interdependencia, que debe existir el compromiso de cada uno de los actores. Deben existir líderes que estén claros y comprometidos. La transformación digital es un desafío para las organizaciones. Lo digital no es complementario, es lo que fundamenta. Es un cambio cultural del talento humano, del talento administrativo, del talento académico y del estudiantil. Y este cambio cultural se debe dar no solo a nivel de las instituciones, se debe dar también a nivel de país para poder influenciar positivamente a las instituciones. Agradezco que me hayan escuchado hasta acá y estoy a la orden de ustedes. Si son tan amables, si tienen alguna pregunta que hacer, o con mucho gusto conversar y ver nuestros diversos criterios y opiniones. Muy agradecida que me hayan escuchado. Muchísimas gracias, doña Patricia. Extraordinaria su exposición y el abordaje del tema de cultura organizacional. Gracias por la experiencia de la UNA.
Así que me queda la frase de que la transformación digital no es mágica y que además requerimos del apoyo de todas las personas de la universidad, de todos los estudiantes, de todos los funcionarios administrativos, profesionales, académicos. Así que, pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, doña Patricia. Seguidamente los presento a la señora Erika Sánchez Chaplet, Coordinadora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Autónoma del Carmen de México, cargo que ha desempeñado desde el año 2008, liderando proyectos de transformación digital dentro de dicha institución. La señora Erika es ingeniera en computación y máster en gestión de tecnologías de la información. Ha sido una fiel impulsora de la creación de la Red Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Sur-Sureste de las ANIOS y coordinadora de la misma. Fue miembro de los consejos directivos de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera de las Instituciones de la Educación Superior. También se desempeña como coordinadora de la Red de Mujeres en TIC del Comité ANIOS TIC MetaRed México y colabora en la Red Iberoamericana de Mujeres en TIC de MetaRed. También es la secretaria técnica de la Comisión para el Desarrollo del Sistema Integral de Información Universitaria del Comité ANIOS TIC MetaRed México. Así que adelante, doña Erika, con su intervención vinculada al ecosistema de tecnología y datos. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes para los compañeros de España. Es un placer estar esta mañana compartiendo pues un poco acerca de la transformación digital y todo este reto que enfrentamos las universidades y en específico la experiencia que tiene la universidad que represento en estos temas. Voy a comentar un poco acerca de estas reflexiones que encontramos en el estudio actual de las TIC en las IES en México, que es un documento que ya tiene alrededor de 6 años que se elabora y que resulta de una encuesta que se hace a nivel nacional a las 202 universidades que pertenecen a la ANUYES. En este caso, el año pasado fue una encuesta muy interesante porque tuvimos un poco los resultados de todo este tema que vino con la pandemia y el ver cómo había evolucionado con respecto a los indicadores que teníamos de años anteriores a la pandemia y a lo que estaba pasando actualmente. Y algo de las reflexiones que me gustaría compartir y que también les puedo dejar la liga para que ustedes puedan descargar pues esta edición y las anteriores, es que, y que ya han comentado mis compañeros, es que definitivamente la transformación digital, cuando se requiere emprender este proceso de gran envergadura para una institución, pues tiene que ser vista desde, o más bien como autorizada o quien debe impulsarlo debe ser pues el rector o el director general de la institución. Y esto, sin duda alguna, tiene que llevar un proceso de planeación en donde todos los actores involucrados pues tengan el interés y la voluntad de poder participar. Algo importante también es que debe quedar plasmado en algún documento en el cual podamos llevar o ver o conocer esa hoja de ruta de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y también que es importante que finalmente como resultado de todo este proceso podamos innovar los servicios que nosotros damos finalmente a los estudiantes o a la comunidad en general, que es otra de, digamos, a quién le damos el servicio, ¿no? Finalmente los estudiantes o los profesionistas que formamos, pues se van a desempeñar en la comunidad, en la región y en el país, y tenemos que innovar esos procesos, tenemos que innovar la forma en que hacemos lo que comúnmente hacíamos de cierta forma y poder también adoptar esas nuevas tecnologías. Y aquí algo importante que todos han comentado, ¿no? Que no nada más tiene que ver con la parte tecnológica, sino cómo vamos a innovar a través de las TICs, esos procesos y esas actividades que finalmente constituyen las actividades adjetivas y sustantivas de la universidad. Algo también importante que debemos tomar en cuenta es que la transformación digital también tiene que ser vigilada, tiene que ser monitoreada y también implementada a través del acompañamiento de expertos. Y sin duda alguna, las direcciones o coordinaciones generales de TICs tienen un papel muy importante, pero sin caer en el famoso cliché de que son las direcciones
las únicas que se deben responsabilizar por el tema de la transformación digital. También es importante pues conocer o tener en cuenta que esta sinergia que se pueda llegar a presentar entre la alta dirección de la institución, pues va a ser también un uso más eficiente de estos recursos humanos, materiales, financieros, porque indudablemente pues emprender una estrategia de transformación digital y que en un futuro de madurez digital, pues conlleva el que tenemos que destinar recursos, un presupuesto para poder dar continuidad a los proyectos que nos hayamos planteado. Y también es importante, y es algo que muchas veces ahí adolecemos las instituciones, es que también se tiene que pensar y replantear en el cambio de esas estructuras organizacionales que tenemos. Es decir, lo comentaba bien la doctora Patti, a lo mejor hay que crear nuevas áreas, incorporar nuevos roles que tradicionalmente no existían, como por ejemplo un responsable de seguridad de la información, un analista o científico de datos, un experto en inteligencia artificial, que pueda apoyar en este nuevo proceso que vamos a emprender. En este caso, también algo importante que reflexionamos con el estudio que hicimos el año pasado, pues es que también como que hay que socializar qué significa para cada uno de nuestros principales actores en la comunidad lo referente a la transformación digital y que también cuáles son los beneficios que le van a traer a ellos el poder sumarse a todas estas estrategias y a todos esos objetivos que vamos a perseguir desde la alta dirección. Es decir, los estudiantes en qué se van a beneficiar, a lo mejor es que ellos van a obtener una mejor experiencia de aprendizaje, se va a apoyar a las actividades sustantivas, como es la investigación, como es la docencia, la extensión universitaria, se va a mejorar los resultados educativos que actualmente se tienen, o se va a incrementar a lo mejor el acceso al conocimiento, o mejorar el índice de deserción, por ejemplo, ¿no? Y los docentes, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener con ellos este tema de la transformación digital, este cambio en los procesos, ¿no? A lo mejor con los cambios que estamos proponiendo, pues ellos van a tener una mejor forma de hacer las actividades administrativas que le corresponden y que finalmente conlleven que puedan tener un mejor uso de su tiempo, también el poder reenfocarse en actividades que sean de mayor valor a las necesidades de los estudiantes o guiarlos de una mejor manera a través de estas plataformas que les puedan permitir llevar un seguimiento puntual de cada uno de ellos. Y finalmente, lo que comentábamos, ¿no? A las instituciones, ¿en qué le va a beneficiar? Pues creo que todos en nuestras CIES siempre queremos lograr tener mejores indicadores, lograr posicionarnos a nivel comunidad o a nivel regional o país como una institución de vanguardia, y obviamente el tema de la transformación digital, si es bien llevado y planificado, pues puede aportar precisamente el aumentar esa competitividad en un mundo en el cual pues ya no nada más otra institución digamos presencial es tu competencia, sino cualquier institución que oferte cursos a través de internet, pues ya u otra plataforma también es competencia, y es lo que a dónde queremos ir en un futuro cercano como institución. Y algo muy importante también, en este caso en específico, y que hablaré un poco en la experiencia de UNACAR, es cómo mejorar la forma en que estos procesos van a mejorar el cómo rindes las cuentas, la transparencia, cómo mejoras la gestión del gasto, y estos temas que son tan auditados y que tenemos el foco siempre pendiente de cuál es la mejor o cuál es la forma en que nosotros ejercemos esos recursos públicos, sobre todo en el caso de nosotros que somos públicas, y si lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Algo importante también es qué habilita o cuáles son los habilitadores de la transformación digital. Creo que a lo largo de la plática lo han comentado de alguna u otra manera. Algo importante son la gestión como tal de las TICs, es decir, desde el punto de vista tecnológico, pero también el desarrollo de esas capacidades técnicas en quienes las gestionan, también de la organización,
el tema de seguridad de la información, que es un tema muy importante y que también tenemos que tomar en cuenta cada vez que hacemos un mayor uso de estas plataformas electrónicas. También ahí conlleva mucho lo que tiene que ver con la conectividad de Internet. Esto en nuestros casos, en países de Latinoamérica, vimos que esto, sin duda alguna, fue un factor crítico en cuanto a la continuidad que tuvimos académicamente y administrativamente durante la pandemia, y también esa capacitación a la comunidad. O sea, tenemos que tomar en cuenta ese desarrollo de esas competencias digitales y también de esas habilidades de higiene digital que tenemos que tomar en cuenta y trabajar con toda nuestra comunidad para hacer uso correcto de estas nuevas plataformas. Y algo muy importante, ¿no? Que en el 2020 para todos, como bien lo han comentado, pasamos de la interrupción en muchos casos a la disrupción, porque quien aceleró la transformación digital en muchas de nuestras sillas fue precisamente pues este virus que se presentó, que no lo teníamos incluso en nuestros planes de contingencia, ni siquiera lo habíamos tomado en cuenta, y que significó para muchos la oportunidad de poder hacer un cambio en la forma en que actualmente ellos tenían sus procesos implementados, y que para otros fue la interrupción. Al no tener una estrategia definida, pues lo que mucho se comenta es que de manera ágil hicieron una digitalización, más no como tal una transformación digital, porque esto conlleva pues otra serie de elementos que se deben considerar para poder llevar el proceso de manera ordenada y de la mejor forma posible en nuestras sillas. En el caso específico de la UNACAR, bueno, nosotros tenemos un sistema integral de información administrativa y académica que realmente ha sentado como precedentes en muchos de los aspectos, en muchos de los cambios que se han dado en la institución. En el año 97, precisamente la Coordinación Administrativa de Informática nace para atender estos servicios más administrativos y existía una parte académica. En el año 99 en el país se abre una bolsa para poder acceder a recursos en las IES que quisieran desarrollar un sistema integral o comprarlo para poder ir digitalizando sus procesos o poder tener la información, pues ya pasarla de papel a tenerla en servidores. Lo que pasó fue que muchas instituciones se fueron sumando y entonces nació este concepto de sistema integral de información con la idea de que en un futuro cercano se pudiera tener un sistema integral en todo México, en donde las IES compartieran información. Hasta el día de hoy ese objetivo no se ha cumplido, pero sí sirvió este apoyo que en su momento se dio para poder tener la infraestructura necesaria para que cada IES tomara la decisión de construir ese sistema o arrendarlo o comprarlo. Y ahí nació en muchas de nuestras instituciones por lo que actualmente tenemos. Aquí, en el caso de la universidad, este sistema nos ha permitido a nosotros poder hacer cambios, como por ejemplo en el año 2013-14, el poder ya centralizar todos los procesos de gestión de las TICs en lo que ahora conocemos como la Coordinación General de TICs. Y además poder iniciar ya formalmente a partir del Plan de Desarrollo Institucional del 2013, tener ya como un eje estratégico en la dirección que atendiera principalmente a todo este tema del gobierno y gestión eficaz, eficiente y pertinente, y que afectara directamente a esta idea que traía nuestro rector en el poder sistematizar más procesos, en poder mejorar la forma en que se estaba dando el servicio a través de este sistema integral, e incluso integrar temas como firma electrónica avanzada para poder dejar de usar papel y empezar a usar más documentos electrónicos. Digamos que ese fue como el proceso o la semilla que inició todo el tema de la transformación digital, porque antes de eso había esfuerzos aislados en poder tener este sistema integral en sus diferentes módulos, y la resistencia al cambio era muy grande. Entonces las áreas, como bien comentaban, se preguntaban, ¿para qué voy a cambiar algo que yo siempre lo he hecho así? A mí me funciona, no lo necesito, y siempre había ese tema, ¿no? Entonces se tuvo que hacer toda una reestructuración, o sea, nace la Coordinación General de TIC a través del Estatuto General de la UNACAR, que en este caso es algo importante que dentro de la normatividad de la IES se pueda tener
el reconocimiento también a la parte estratégica de las tecnologías de información y la comunicación, y se nos da las atribuciones necesarias para poder hacer ese seguimiento, esa coordinación y esa evaluación de todos los proyectos de TIC. Antes había como áreas que lo hacían por su cuenta, no había una coordinación plena, no había por ejemplo, había recursos que se podrían utilizar de una mejor manera y a veces cada quien tomaba la decisión conforme mejor le pareciera y había pasado que algunos proyectos que podrían trabajar en conjunto y maximizar la respuesta no se podían porque no eran compatibles. Entonces se nos da ya la atribución de hacer ese seguimiento como área centralizada, esa función, también todo el control y seguimiento de la plataforma tecnológica de la universidad. Y también se crean otras comisiones en específico, comisiones que apoyan también a la parte del gobierno y la gestión de las TICs, como es, por ejemplo, la Comisión de Planeación del Honorable Consejo Universitario, que es con la cual trabajamos muy de la mano para poder alinear los ejes estratégicos del plan de desarrollo institucional con la planeación estratégica de las TIC. También tenemos otra comisión con la que trabajamos, que es de programación y presupuestación. Esa comisión trabaja de la mano con nosotros porque hacemos las propuestas del presupuesto que requerimos para poder dar continuidad a lo que se estableció en el plan de desarrollo y en el PETIC, y que también con ella podemos acudir cuando tenemos necesidad de que se identificó algún riesgo o se quiere instalar algún proyecto más de innovación. Ellos son los que nos apoyan para poder conseguir los recursos. También con el tema de firma electrónica avanzada, pues se creó otro comité que es el que aprueba la integración de la firma de nuevos sistemas y aplicaciones, o cuando colaboramos con instancias externas como otras universidades para poder hacer el uso de nuestra autoridad certificadora. También somos una parte importante del Comité Estratégico de Contingencias en el tema de las TICs, cómo apoya la continuidad académica. Hasta antes de la pandemia estaba más pensado en estrategias que tenían que ver con situaciones meteorológicas. Aquí es una zona de huracanes e inundaciones y se ha trabajado al respecto. Sin embargo, bueno, hemos trabajado muy de la mano desde hace 2 años con el tema de la pandemia. Y algo muy importante también, trabajar con la Comisión de Legislación, porque a través de ello nosotros hemos podido elaborar reglamentación para soportar todo este proceso de transformación digital que tiene que ver con el uso de la firma, con el uso y la operación de las TICs, con reglamentos de seguridad de la información, entre otros. Y es parte de lo que la estrategia o la forma de trabajar que nos ha servido para impulsar estos temas. Entonces tenemos que como documento rector siempre vamos a tener al Plan de Desarrollo Institucional, luego un plan de las secretarías. Nosotros pertenecemos a la Secretaría Administrativa, sin embargo, pues tenemos que estar siempre pendientes de lo que se ha planteado también en el plan de la Secretaría Académica, porque pues es nuestra razón de ser. A raíz de eso nace un plan estratégico de tecnologías que obedece a lo anterior. Y también cada año, bueno, se elabora un programa operativo anual, que es el que precisamente ya viene como más las actividades en concreto y cuánto se requiere en dinero para poder desarrollar esas actividades que finalmente abonan a todo lo que está arriba, ¿no? de él. Algo importante también es el seguimiento que se le puede estar dando a lo largo de los periodos rectorales. En nuestro caso, en el 2017, que hay un nuevo periodo rectoral, se vuelve a poner el foco en la parte de infraestructura tecnológica y el gobierno y gestión eficiente, que ahí va directamente todo lo que tiene que ver con los procesos y los sistemas integrales. Y lo que nos ha apoyado bastante en poder tener un crecimiento sostenido en este tema tiene que ver con que estamos dentro de un objetivo, tenemos estrategias muy en concreto y acciones que precisamente tienen que ver con las tecnologías de información y la comunicación. Y ahí tienen algunos ejemplos. También tenemos en el eje 6, donde ya viene, por ejemplo, el caso del sistema integral, el de implementar bóveda, el de continuar con la incorporación de la firma en otros procesos que impacten a la gestión y el modernizar toda esta parte del sistema integral. Esto nos ha apoyado a nosotros porque también cuando se abren recursos en la Secretaría de Educación Pública
para poder acceder a proyectos tecnológicos, el poder presentar un proyecto en el cual tiene su base en la planeación institucional y que está apoyado por la alta dirección, pues es un proyecto que tiene una mayor factibilidad de que le asignen financiamiento. Y eso para nosotros es importante porque con los recortes que hemos sufrido de presupuesto pues a lo largo del tiempo y algunos otros temas, pues sí es un poco complicado a veces poder obtener recursos que nos permitan dar seguimiento, o sobre todo el tema de innovación o el de poder hacer otras cosas, a veces se queda detenido por el tema presupuestal. Sin embargo, al tener las TICs dentro de la parte estratégica, eso ayuda para poder bajar recursos de otros fondos. Hasta el día de hoy, de nuestra experiencia en cuanto al tema que tiene que ver con los sistemas de información y el cambio en los procesos, tenemos 4 grandes módulos, que es el financiero, el de recursos humanos, el académico y el de control escolar. Y al día de hoy se han desarrollado 383 módulos. Cada uno, la verdad que es un universo muy grande, tiene 787 submódulos que a veces nosotros entre el equipo platicamos cómo inició en el 97 a cómo está hoy. Es un mundo de diferencia. O sea, ha sido un trabajo que va cambiando también en función de lo que las necesidades de la institución, en función de la normatividad que el país establece. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos ya leyes generales de transparencia, de acceso, de protección de datos, ley general de contabilidad gubernamental, que cada 3 meses tenemos que entregar informes, tenemos que tener estados de cuentas muy transparentes, donde podamos ver desde que llegó un peso a la institución hasta cómo se gastó, cuáles son los entregables, todo ese proceso de auditorías, los sistemas, y en este caso toda esta visión que se trae nos ha servido mucho para poder entregar información como lo requiere la autoridad y poder ser auditados y poder ser en algún caso, si se recibe alguna observación, pues poder solventarla de manera correcta. Y bueno, finalmente yo creo que en este sentido, creo que lo importante o un factor crítico es la planeación institucional, o sea, quiénes somos, a dónde queremos ir como institución, cómo en este caso las tecnologías nos van a apoyar para lo que queremos conseguir, cuál va a ser el impacto que se va a tener en la comunidad y en la región, y cómo nosotros, desde la perspectiva de la transformación digital, pues vamos a soportar todas estas estrategias y objetivos que se han planteado desde la alta dirección. También algo importante es que tenemos que tener esa visión que las TIC son un elemento estratégico y ¿y para qué? Para que podamos también tener un aseguramiento de un presupuesto anual que nos permita dar continuidad a estos proyectos que se han implementado y que no porque haya un cambio de rector o de autoridades, pues esos proyectos queden ahí y ya no se le dé un seguimiento adecuado. También algo importante es que podemos tener información en tiempo real, lo que finalmente pues a los que son directivos les permite tomar decisiones en el momento y también poder tener un análisis adecuado de los indicadores y hacer los cambios pertinentes en la institución. Y en nuestro caso, bueno, que si hablamos de procesos, todos estos procesos que se han tenido que cambiar, que la gente se ha capacitado, para poder ejecutarlos de una mejor manera, pues permite, lo que les comentaba, generar finalmente en el caso de la parte administrativa, pues generar todos esos estados financieros y presupuestales confiables, oportunos, comprensibles, apegados a lo que nos pide la normatividad, y que todo esto, digamos, camino recorrido que estoy resumiendo así súper rápido, nos permitió en marzo del 2020 transitar de estar allá en la oficina a venir a nuestras casas y seguir operando a la institución y seguir haciendo la mayoría de nuestras actividades que teníamos comúnmente en oficina, hacerlo desde casa. Entonces, ahí es cuando se vio, y muchas de las áreas que aún no tenían o se negaban como a trabajar o a migrar o a sumarse a estas estrategias, el beneficio que les trajo a quienes ya habían hecho un cambio en sus procesos, quienes ya habían implementado plataformas, quienes ya tenían capacitados a su personal y que pudo de una manera muy rápida el poder continuar operando desde casa.
Y aquí algo importante es que nosotros desde el 2013 pues optamos lo que les comentábamos, irnos del papel a la documentación electrónica. Esto sin duda, primero que nada, fue un cambio, un shock impactante para muchos, porque como bien decían, ¿cómo nos vamos a ir? Si luego en auditoría nos piden el papel, estamos obligados a guardar la documentación 5 años, 10 años. Se tuvo que hacer indiscutiblemente un análisis que cuáles eran esos procesos y esos documentos que sí podían ser factibles, cuáles iban a seguir trabajando en papel porque a lo mejor la normatividad pues todavía no estaba alineada en el país y sin embargo con lo de la pandemia pues muchas cosas, incluso las auditorías que nos hacen a nivel federal, pues ya se hacen electrónicas. Entonces, eso también nos ha apoyado en el impulso de que cada día manejemos más documentación electrónica, pero eso se tuvo que hacer una validación, se tuvo que hacer un cambio también en la normatividad de la UNACAR, soportada también en la normatividad a nivel estado y país, para poder hacer la equivalencia y la validez entre un documento que está firmado autógrafamente y un documento electrónico. Y esto al día de hoy nos ha permitido tener muchos sistemas que, como comentaba, que cuando la pandemia pues se siguieron utilizando así porque la información ya se generaba de manera electrónica, como fue el de calificaciones, requisiciones de compra, solicitud de viáticos. Nosotros hacemos una declaración patrimonial cada año, entonces también eso ya todo es electrónico. El proceso, por ejemplo, de asignación del presupuesto, de solicitud de ampliación. Y uno que sí salió justo para la pandemia que se requería y se hizo en tiempo récord, tenía que ver, por ejemplo, con las actas del Consejo Universitario, que eran, esas siempre son sesiones presenciales. En la pandemia se pasó a virtual y se requería que por la magnitud de las decisiones que se estaban tomando, que éstas estuvieran firmadas. Y hubo muchos concejales enfermos, no podían salir, bueno, se tomó la decisión de que las actas se pasaran de esta manera y eso ayudó mucho en agilizar el proceso de muchos de los cambios que se tuvieron que hacer para el tema de la pandemia. Y actualmente ya prácticamente lo que es casi todo el proceso de un alumno, por ejemplo, de su inscripción, su reinscripción, cuando se le emite un certificado, cuando se genera un título profesional y una cédula, todo se hace con firma electrónica avanzada. Entonces, también eso representó una capacitación, un cambio en los estudiantes. Estaban acostumbrados a recibir como su título o su certificado en papel, que comúnmente enmarcábamos. Ahora ya no, pero también eso les ayudó a ellos a poder disminuir sus gastos porque pues ya tienen un documento que lo pueden imprimir las veces que quieran y no tienen que pagar cada vez que requieran una reposición. Y pues también ya nosotros nos ha permitido incluso generar recursos al exterior, porque ya estamos trabajando con las escuelas incorporadas a nuestra institución, en donde ya se les emite estos certificados de estudios electrónicos y se cobra una cierta cantidad que, que sirve también para mantener el servicio que tenemos de firma y para apoyar al área de control escolar, que finalmente es la administradora de este servicio. Bueno, básicamente esa ha sido una experiencia que impulsó mucho y que creo que aquí de manera general se resume con todo lo que se ha dicho, es que se tiene que tener una visión de liderazgo, una planeación estratégica, también un plan de comunicación como el que ustedes están implementando, porque indudablemente todos tenemos que conocer qué es la transformación digital, por qué se va a cambiar un proceso, qué beneficio me va a traer, sumarte al cambio. Por ejemplo, nosotros teníamos mucho miedo cuando se pasó a la parte de firma electrónica, el sistema de calificaciones, que es el sistema que tiene más usuarios porque lo usan todos los maestros, y pensamos que iba a haber mucha resistencia al cambio porque tenían que hacer un proceso para que se le entregara su certificado digital y se les capacitó. Y la verdad es que fue muy rápido, o sea, lo adoptaron muy rápido cuando vieron que ya no tenían que imprimir, no tenían que llevar tantas copias a su facultad, que todo ya quedaba guardado en la bóveda, que la podían consultar, que se reflejaba de manera inmediata en el Cardex del estudiante, lo que ello significó dejar de que pudieran hacerlo desde casa, pues fue un beneficio muy grande para ellos y que lo han visto con muy buenos ojos y que indudablemente creo que si en ese momento les decimos, ¿saben qué? Vamos a pasar otra vez a papel, pues ahora sí nos armarían una revolución. Y también eso hay que cambiar el proceso y en servicios. O sea, también nos ha pasado que muchas veces queremos nada más sistematizar por sistematizar, o sea, que el área no
contempla un cambio en el proceso, en el modelo que lo están usando. Un ejemplo podría ser pago en línea, que el área nada más quería que se siguiera funcionando como si fueran a caja, pero en realidad implicaba otro cambio porque es otra manera de poder dar el servicio. Y si no se hace o no se analiza el proceso y se cambia el modelo, aunque implementemos la tecnología, no va a funcionar, o sea, no va a tener el éxito o los resultados que esperábamos. También lo que comentaba, impulsar el uso de plataformas y sistemas de información, eso es importante, pues darle opciones al usuario, a la comunidad, pero para ello hay que capacitarlos, hay que ofrecerles cómo adquirir esas habilidades y el soporte que finalmente le tenemos que dar a ellos. Cada vez que se abre un servicio nuevo, pues hay una curva de aprendizaje y tenemos que contemplar que tiene que haber gente capacitada que pueda estar pendiente de apoyar a ese usuario de cómo va a cambiar o cómo va a aprender a utilizar lo nuevo que le estamos mostrando. Indudablemente, no todo es exitoso, hay que hacer un seguimiento, hay que tener métricas o cuál es como nuestro nivel, digamos, aceptable de lo que consideramos que puede un proyecto o un proceso que se cambió, lo podemos catalogar como exitoso o cuál se tiene que modificar. Y bueno, aquí aplicamos mucho, en el caso específico de nosotros estamos certificados en ISO 9000, entonces aplicamos el proceso de mejora continua y eso nos ha ayudado bastante. Ya finalmente, como les decía, en nuestro caso en específico acabamos pues de hacer un cambio de administración. Hay un nuevo plan de desarrollo institucional, el cual también tiene contemplado dar seguimiento a estos temas y para nosotros nos da mucha satisfacción como área de TI, porque esto también es el resultado más bien es la muestra de los resultados que hemos dado a lo largo de estos años, el poder que nos sigan contemplando como parte importante para emitir una opinión o para construir un plan de desarrollo y en el que estemos inmersos prácticamente en casi todos los ejes actualmente de alguna u otra manera y en los ejes transversales también, como en este caso el eje transversal, ¿cuál es el que tiene ahí? Ay, pero se me perdió. El que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, el 1. Ahí también estamos trabajando muy de la mano con la academia y esto es algo importante que para nosotros nos tiene ocupados y trabajando ya en nuestro nuevo plan estratégico para los siguientes años. Y bueno, ya como resultado, nosotros participamos. Te agradezco para ir cerrando por el tiempo. Sí, ya estoy cerrando, sí. Como resultado de todo esto, actualmente lideramos algunos proyectos de transformación digital y de apoyo, como en el caso de la Comisión para el Desarrollo del CIA, que precisamente estamos elaborando un modelo para poder apoyar a las instituciones para que se ubiquen en qué nivel de desarrollo lo tienen. Y esto también a nosotros nos ha permitido tener pues algunos reconocimientos a nivel nacional, como los que tengo ahí y menciones especiales, los que nos permite también apoyar a otras sillas. E incluso aquí, si alguno de ustedes tuviera alguna duda o algún comentario o quisiera colaborar, pues estamos abiertos para poder hacerlo. Y pues finalmente como reflexión de todos, el recorrer este camino de transformación digital, pues como lo comenté, hay retos, hay oportunidades, va a haber incertidumbre, va a haber proyectos o estrategias que no sean exitosas, pero creo que todos de alguna manera tenemos que tener esa convicción que hay que sumarnos porque es a través de esa convergencia de tecnologías y de procesos que van a impactar pues transversalmente en toda la organización, que finalmente vamos a poder llegar de alguna u otra manera a ese proceso de transformación digital. Y algo importante, la colaboración. Así que hacer eventos o conversatorios como este donde podamos compartir experiencias es muy importante. Pues de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Erika, con toda la experiencia de la Universidad del Carmen de México, de verdad que es sumamente amplia, muy de admirar todo el orden que han llevado en esa planeación institucional, así que felicidades, doña Erika, por todo el trabajo realizado. Bueno, nos quedan 15 minutitos para escuchar la última presentación, así que les voy a presentar a la señora Marta Águila Palacios, actual directora de la Dirección de Tecnologías para la Educación del Vicerrectorado de la Modalidad Abierta y a Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador.
y del Laboratorio de Realidades Extendidas. Ingeniera en Sistemas Informáticos y Computación y máster en Educación a Distancia. Cuenta con un diplomado de estudios avanzados en el programa de Inteligencia Artificial, Perspectiva Conexionista y Simbólica por la UNED de España, y actualmente es estudiante doctoral del programa Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca, en España. La señora Marta Águila es docente bimodal de pregrado en las titulaciones de Computación, Tecnologías de la Información, Sistemas Informáticos y Computación, y de posgrado en la maestría en Educación, Mención, Gestión del Aprendizaje, mediado por texto. Sus líneas de investigación son sobre e-learning, m-learning, competencias digitales, aprendizaje activo, tecnologías emergentes aplicadas a la educación, de las que ha desarrollado diferentes proyectos de investigación, presentaciones en congresos, seminarios y publicaciones en revistas indexadas. Así que cedo la palabra para los siguientes minutos a doña Marta, experiencia que vinculamos al ecosistema académico. Muchísimas gracias, doña Marta. Muchas gracias, Adriana, también a la UNED y a Meterred por la invitación a participar en este webinar, en este conversatorio, ¿no? Para ir viendo diferentes experiencias de diferentes instituciones. En este caso, como ya lo comentaba Adriana, me han solicitado hablar desde ese ecosistema académico como tal. Yo he querido partir de esta imagen, no sé si algunos la han visto hace mucho tiempo, la presentábamos, lo había en un artículo, cómo la educación estaba frente a la tecnología. La tecnología va a pasos agigantados y pues la educación iba en el pie, detrás, a toda velocidad ahí tratando de no soltarse, ¿no? Alguna vez nos preguntamos ahora, o sea, ¿hay algún cambio? ¿Hubo algún cambio? ¿La pandemia acortó estas diferencias o estas alejamiento, digamos, estas distancias entre tecnología y educación? Hablaba anteriormente, hablaba ya Faraón, ¿no es cierto?, de esa cuadrícula. Estamos en la gestión, en la parte solamente de, digamos, ¿no?, el primer cuadrante, ¿no?, de digitalización de los procesos. Vemos en las aulas, ¿no?, cómo se fue transformando. Tenemos un proyector, hacemos solamente, ¿no es cierto?, teleeducación, como comentaban también ya mis compañeros, integramos algunas redes sociales. Esto ya es transformación digital en la educación como tal, y regreso al cuadrante que nombraba Faraón, ¿no? O también ya con nuevas tecnologías, ¿no? Solo ese enfoque tecnológico es el que ya da esa transformación digital. Pues en algún momento yo lo comento como una triada, ¿no? Que va de la mano con los diferentes enfoques que han comentado ya mis compañeros. Pues entiendo que hay estos elementos clave, tenemos que trabajar en esos 3 elementos clave, ¿sí? No la tecnología como tal, ¿sí?, la que da una transformación digital, tiene que estar atada a un modelo pedagógico, ¿sí?, de la institución que contempla pedagogías emergentes, yo le he puesto en este caso, ¿sí? Y también las competencias digitales que también ya lo mencionaron, ¿sí? Porque la tecnología como tal no genera un cambio. En cuestión de tecnología, yo lo he organizado un poco como las básicas, ¿sí? Básicas o base, llamémoslas así, dependiendo obviamente del contexto de la institución, de la realidad como tal de cada institución. Y hablamos de tener un entorno virtual de aprendizaje, o LMS, o AVE, como se lo llame, un correo electrónico, una biblioteca virtual, ¿no es cierto?, o ebooks, las redes sociales, como hayamos adoptado esta herramienta para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo digitalización de recursos o para comunicación, ¿sí? Y otro tipo de tecnologías emergentes cuando hablamos del mobile learning, de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, los laboratorios virtuales, simuladores, laboratorios remotos, ¿sí? Cuando hablamos, voy a ir avanzando más bien acá, ya en las diapositivas de competencias digitales, ¿no es cierto? El primer elemento de la triada, sí, pues hay infinidad de modelos de competencias digitales o framework de competencias digitales. Solo por poner un ejemplo, pues hablamos del DISCOM, ¿no?, que surgió en la Comunidad Europea, y en el que habla de 5 áreas que tiene entre todas las áreas 23 competencias digitales, ¿sí?, pero organizadas en información, lo que es comunicación y colaboración, lo que es crear contenido, aspectos de seguridad, resolución de problemas que son transversales a las otras áreas. Pero que nuestros estudiantes, la ciudadanía en general, debe desarrollar estas competencias digitales, y es un reto para las instituciones de educación superior. Y también de la mano hay modelos de competencias digitales para docentes, ¿sí? En esta misma línea del DISCOM, hablamos del DISCOM Edu,
¿sí? En el que da este enfoque, a mí me gusta ese modelo, comentarlo un poco por estos tres elementos, ¿no? Que son las competencias profesionales de los educadores como tal, las pedagógicas y la de las estudiantes. Y entonces abarcamos no solo la competencia digital en un sentido instrumental, en un sentido de usar las tecnologías nada más, ¿sí? Sino desde un enfoque general, un enfoque global que abarcamos también la parte pedagógica y desarrollo profesional de los docentes y también el cómo transfiero esas competencias digitales a los estudiantes, ¿sí? Pero ¿cómo se desarrollan estas competencias digitales? Pues dependiendo de la institución, de su plan de transformación digital que hemos hablado durante toda esta mañana, ¿no sé? Puede ser por alfabetización digital, es decir, un proceso en el que yo voy capacitando a través de talleres, a través de cursos, en infocentros, a través de dentro del currículum con asignaturas propias de computación básica, computación avanzada, a través de educación continua, ¿sí? Con cursos abiertos, MOOCs, NUCs, ¿ya? De una u otra manera que nos pueden permitir ir alfabetizando, ¿sí? A nuestros estudiantes, nuestros docentes. Solamente un poquito de datos aquí comentarles. En Ecuador, por ejemplo, en el 2012, el 21, teníamos un nivel de un porcentaje, perdón, de analfabetismo digital del 21.4%. Y en el 2020, ¿sí? Llegamos al 10.2%, se disminuyó notablemente, entendiendo como analfabetismo digital un conjunto de personas que no tiene un celular activado y que no ha usado computadora ni internet en el último año, ¿sí? Ciertamente, luego de la pandemia, que volvimos a la presencialidad, de seguro esto va a incrementar un poco más, ¿no? Pero vemos que ya muchos de las personas ya no se les hizo algo ajeno el usar una tecnología, ¿no es cierto? Una tecnología base, utilizar el Zoom, alguna plataforma los que podían, y los que tenían menos acceso a tecnologías se las, entre comillas, arreglaron, ¿sí? Tal vez un WhatsApp, poder dar sus clases, transmitir los contenidos, pero transferencia de contenidos como tal, ¿no? Y la otra forma que también es demostrada, ¿no es cierto? Y algo más dentro de un proceso más estándar, más formalizado, es a través del currículum, de forma transversal al currículum, con la implementación de pedagogías emergentes, con metodologías activas, ¿sí? Pero usando las tecnologías emergentes, pero como instrumento, como herramienta, ¿sí? Como les decía anteriormente, la tecnología como tal, pues muchas de las veces se convierte en un distractor y no genera ningún cambio en el proceso de aprendizaje. Y aquí solo por dejar ahí listados algunas de las pedagogías, metodologías activas como PBL, el aprendizaje orientado a proyectos, casos, gamificación, Flipped Classroom, retos, algunas, diferentes metodologías, ¿sí? Que hay un trabajo colaborativo o individual de los estudiantes, depende de la estrategia del docente, ¿no es cierto? Pero a través de estas metodologías y las actividades que yo planteé, puedo desarrollar esas competencias digitales en mis estudiantes. Ahora, ¿qué tecnologías? Yo hablaba anteriormente, les decía, base, cualquiera de las tecnologías de Web 2.0, ¿no es cierto? Un entorno virtual de aprendizaje, Zoom, que los hemos utilizado ahora mismo nosotros, y también algunas tecnologías emergentes, ¿sí? Que igual me permiten hacer generación de recursos, comunicación, gestión del aprendizaje, como 5G, inteligencia artificial, blockchain, los datos, analítica de los datos, tecnologías inmersivas, Internet de las cosas, robótica. En este caso yo les voy a comentar un poco más las experiencias de lo que es nuestra universidad en la implementación de tecnologías inmersivas dentro del proceso de aprendizaje. Esta implementación de estas tecnologías inmersivas en el proceso de aprendizaje está enmarcada en una iniciativa institucional que es Realidad X, una mirada a la educación del futuro de la Universidad Técnica Particular de Loja. La UTPL como tal es una universidad bimodal, ¿sí? Su sede está en Loja, una ciudad pequeñita al sur del Ecuador, ¿sí? Aquí tenemos la modalidad presencial, ¿sí? Y la modalidad a distancia está distribuida en 86, bueno, ya vamos en los 90 centros universitarios en todo el Ecuador y 3 centros internacionales en Nueva York, Madrid y Roma. Tenemos alrededor de más de 47,000 estudiantes en todas las ofertas, 43 ofertas de grado y 18 de posgrados. Nuestro modelo educativo, ¿por qué lo nombran modelo educativo? Les hablaba yo de la triada, es uno de los elementos principales que se debe considerar para nosotros implementar tecnologías, estar en un proceso de transformación digital en el ámbito educativo, en el ámbito académico.
En nuestro modelo de la UTPL, el centro es el estudiante como tal, y tenemos 4 elementos alrededor, como es el equipo docente, los materiales y recursos educativos, la evaluación del aprendizaje y la tutoría. Adicional a ellos, otros elementos como comunicación, investigación y diseño curricular, ¿sí? En la parte de evaluación de los aprendizajes tenemos 3 elementos, 3 componentes, lo que es el aprendizaje en contacto con el docente, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje práctico experimental. El aprendizaje práctico experimental, que es en el que me voy a enfocar, es orientado hacia la resolución de problemas reales. ¿Y cómo lo hacemos a distancia? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos en línea? Entonces, aquí se contempla, por ejemplo, prácticas de servicio comunitario, prácticas en laboratorios, investigaciones, resolución de problemas o casos, talleres, ¿sí? Representación de escenarios en escenarios simulados. Entonces, aquí es cuando nosotros en nuestro modelo tecnológico educativo, ¿sí? Vemos diferentes herramientas tecnológicas atadas a cada uno de estos componentes del modelo educativo, porque la tecnología lo que me hace es fortalecer, me da soporte a un modelo educativo. Y aquí, bueno, vemos nosotros algunos recursos como lo que son mundos virtuales, laboratorios remotos, realidad aumentada, lo que es el material bibliográfico electrónico, que son los ebooks y algunos repositorios. ¿Cómo es el proceso que nosotros trabajamos cuando implementamos tecnologías inmersivas como realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta? Estamos trabajando en ello, laboratorios remotos. Es un trabajo en conjunto, un trabajo tecnopedagógico, ¿sí? En el que intervienen el docente, nuestros diseñadores, programadores, diseñadores instruccionales, para elaborar todo este recurso como tal que el profesor va a utilizar en el aula. Partimos del visionamiento del proyecto. ¿Qué es lo que quiere el profesor? Aquí hay algo muy importante que considerar, porque muchas de las veces con la moda, ¿sí? De estas tecnologías emergentes, todos quieren implementar realidad virtual, todos quieren implementar realidad aumentada en sus clases, pero hay que ver para qué lo utilizamos, ¿sí? Entonces hacemos el visionamiento del proyecto, levantamos esos requerimientos como tal que tiene el docente y hacemos un prototipo gráfico para que el docente pueda visualizar y ver si eso es lo que realmente él quiere, con eso va a lograr su objetivo de aprendizaje, siempre enfocado al objetivo o la competencia que quiere lograr en el estudiante, ¿sí? Se trabaja en el desarrollo, el soporte y mantenimiento que va de la mano en todo proceso, no solo el desarrollo de la aplicación, sino ya la ejecución. Y aquí va una parte muy importante cuando hablábamos de este componente de las competencias digitales, porque nuestros docentes también son formados y tienen un acompañamiento cuando implementamos estas tecnologías emergentes o inmersivas, porque la competencia digital, instrumental o tecnológica, dependiendo del marco que vayamos que nos enfoquemos, ¿sí? Sí cambia, porque no es lo mismo interactuar en un foro, ¿sí? De un entorno virtual de aprendizaje, pues que en un entorno inmersivo, ¿sí? Luego hacemos la selección de la metodología activa que va de la mano prácticamente que va a implementar el profesor con este recurso. Se hace el planteamiento de las actividades curriculares dentro de nuestro plan docente, que es el documento director que tiene cada docente, ¿sí? En el que planifica todas sus actividades. No dejamos de lado la rúbrica de evaluación como tanto cómo se va a evaluar, y siempre al finalizar el semestre con la implementación de alguna tecnología emergente, con una metodología emergente, se hace una encuesta, ¿sí? De satisfacción, vamos viendo algunas variables para poder hacer un plan de mejoras en la siguiente oferta. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos con una aplicación, ya les voy a mostrar luego las aplicaciones en medicina legal, ¿sí? Los estudiantes tienen que aprender a hacer un informe forense, por ejemplo, ¿sí? Cuando se presentan a estas situaciones que tienen una muerte y tienen que hacer el levantamiento de la cadáver y hacer un informe forense. Entonces aquí trabajamos con aprendizaje basado en casos. El estudiante como tal empieza con una lectura de análisis del caso y aquí ya viene la metodología, ¿sí? En grupos de 10 estudiantes o menos se hace la lectura del caso y utilizan su aplicativo móvil que está determinado por bimestre. Vamos a ver aquí el caso. Entonces, por ejemplo, aquí lo define el profesor, en este caso Justicia para Alejandra. Aquí tiene los elementos principales cuando se redacta un caso, ¿sí? Los elementos que deben estar dentro de la redacción de un caso. Y luego el aplicativo. En este caso utilizan 2 aplicaciones de realidad aumentada, lo que es regiones anatómicas y lo que es Virtopsia. Ya luego les voy a mostrar, ¿sí?
En el caso de regiones anatómicas, ellos aquí pueden conocer todas las regiones, los planos anatómicos, el sistema óseo como tal, porque para hacer su informe forense ellos necesitan identificar y conocer cuál de estas regiones fue afectada. Para hacer su informe forense ¿de qué? De una de estas muertes. Por ejemplo, en el caso que decíamos anteriormente de Justicia para Alejandra, digamos que murió por arma de fuego, ¿sí? Entonces, aquí selecciona este caso y el estudiante puede ver si fue en el cerebro, por ejemplo, cómo quedó el cerebro luego de que pasó la bala, y luego puede hacer su informe forense, ¿sí? Y luego viene la discusión ya del caso en pequeños grupos, que ya se responde a diferentes preguntas planteadas, se genera el debate, y aquí en este caso el profesor se lo trabajó con 4 foros a lo largo del ciclo, ¿sí? Entonces, teníamos un caso para el primer bimestre, otro caso para el segundo bimestre, ¿sí? Y se trabajaba en grupos en el que el profesor fue desagregando de cierta manera las preguntas de análisis del caso para que vayan trabajando en grupo los estudiantes. Y ciertamente, como lo hablamos anteriormente, pues la rúbrica de evaluación que tiene que estar también indicada en el entorno virtual de aprendizaje para los estudiantes. Ahora bien, ¿cómo hemos en la universidad, cuáles son nuestra trayectoria en la implementación de este tipo de tecnologías emergentes con pedagogías emergentes? Pues partimos 2015 formalmente, ¿no? Pero antes de eso ya desarrollamos algunas aplicaciones y creo que solo en el primer cuadrante que comentaba Frau, de hacer una aplicación, ¿no? Algo novedoso, una aplicación de realidad aumentada, lo implementamos ya, ¿sí? En el aula, pero el profesor lo que hizo es lo puso como recurso, miren, tienen aquí esta aplicación de realidad aumentada y úsenla, está interesante, ¿sí? Pero no estaba enmarcada una metodología. Entonces luego fuimos evolucionando, vamos atada a una metodología de enseñanza-aprendizaje con capacitación y acompañamiento al docente. O sea, aquí es algo muy importante que yo quiero rescatar, que la capacitación por sí sola no es suficiente. El docente necesita un acompañamiento, ¿sí? Mientras luego, sí, ya se va, como quien dice, entre comillas, soltando, ¿no? Y va solo en ese proceso y es él quien puede ir guiando a los demás profesores, ¿sí? Luego desarrollamos ya esta otra aplicación que les comentaba de regiones anatómicas, pasamos a trabajar ya no solo en realidad aumentada, sino también en mundos virtuales, un nivel de inmersión muy bajo, digámoslo, de realidad virtual. Empezamos a generar lo que es la simulación de audiencias para los estudiantes de derechos y que tampoco, pues, cómo llegaban en la selva, que hay estudiantes que están trabajando ahí, o en provincias del sector rural, perdón, lugares del sector rural, donde no pueden ellos acceder a un centro, a una sala de audiencias para conocer cómo es este proceso, ¿sí? Así fuimos avanzando, desarrollando la aplicación de Virtuosa y que ya les mostré, es desde finales del 2019, ahora ya estamos en la fase final del servicio, trabajamos con el Servicio Nacional de Ciencias Forenses para hacer todo el entorno tridimensional del centro forense, para que nuestros estudiantes a través de un computador con algo sencillo, con un entorno tridimensional, con avatares, puedan visitar el centro forense, hacer las prácticas, o también con gafas, dependiendo de la tecnología que posean. Pero este proceso como tal, al momento empezamos a desarrollar aplicaciones, ¿no es cierto?, un grupo pequeño, pero ¿cómo lo hacemos sostenible? O sea, esto ya está creciendo, ¿cómo lo manejamos en toda la institución? Entonces, aquí aplicamos una estrategia de involucrar a nuestros estudiantes, ¿sí? Y se formó el Club de Realidad Virtual. El Club de Realidad Virtual, pues son estudiantes no solamente del área de informática o sistemas informáticos o tecnologías, sino también de otras áreas que quieren ser parte del club para hacer el desarrollo de todas estas aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual. Aquí tenemos una estrategia muy interesante porque los estudiantes, aparte de aprender, no tienen que venir con conocimientos, pueden venir desde cero, ¿sí? Y aquí la primera fase y primer nivel en el club es formación. Y ellos terminan haciendo un videojuego pequeño y luego ya van interviniendo en otros proyectos más grandes, ¿sí? Pero ellos, por ser parte del club, les dan una beca en la universidad y eso es una parte también que les motiva a ellos a continuar en el club e ir generando. Pero aparte de eso también es la participación en eventos nacionales e internacionales que les da también a ellos otro enfoque, ¿sí? Ver más allá de la universidad, ver cómo están esas iniciativas en otros lugares. Y luego de esto, pues hemos seguido avanzando en el 2021, 22, ¿sí? Desarrollando otras herramientas ya de realidad virtual y finalmente ser parte de una red de aprendizaje inmersivo, el capítulo Ecuador, que lo generamos, pues veíamos que hay algunas iniciativas sueltas por ahí en diferentes universidades, pero a ver cómo hacemos sinergia entre esas universidades y generamos esta red para poder trabajar en eventos, compartir proyectos, ¿sí? Que podamos hacer entre todas las instituciones. Y se consolidó
el laboratorio de realidades extendidas, y ahora en el 2022, pues crecimos bastante, crecimos tanto, en el club tenemos más de 40 estudiantes, tesistas también, por algunos profesores que trabajan, y pues el espacio ya no era suficiente, vimos una visión diferente de crear un laboratorio de realidades extendidas. De toda esta trayectoria, pues actualmente más de 10 carreras o titulaciones de la universidad están utilizando, como las que muestro aquí, están utilizando aplicaciones de realidades extendidas en sus procesos de aprendizaje atados a una metodología, ojo, no solo a la aplicación como tal. Y también 24,000 estudiantes, ya de todos nuestros estudiantes de la modalidad abierta, han experimentado, han trabajado con estas tecnologías inmersivas y 60 docentes que han roto barreras y han dicho, bueno, yo no me quedo con el entorno virtual de aprendizaje, voy a implementar este otro tipo de tecnologías en mis estudiantes y se han dado cuenta que funciona, ¿sí? Esto que lo trabajamos, como les decía, con el laboratorio de realidades extendidas, más el club de realidad virtual, que trabajamos con proyectos, investigación, hacemos innovación, experimentación. Con los resultados que obtenemos, pues trabajamos con publicaciones en revistas indexadas, en congresos, y nuestros estudiantes, pues también, como les decía, más de 40 estudiantes, 30 proyectos, y algunos proyectos internacionales que también trabajamos con ellos. Esa solo es una muestra de algunos proyectos que trabajamos. Voy a presentarles, por ejemplo, el de Virtopsia, que les decía, para que lo vean rápidamente cómo funciona. Creo que sí está compartir sonido. Aquí los estudiantes pueden hacer los cortes de las autopsias, ver cómo quedaron los órganos afectados, ¿sí? Desde todos los enfoques. Pueden ver el informe forense. Y pueden hacer un análisis interno y externo también. Y como les decía, las incisiones. Aquí es como quedó el corazón en un accidente de tránsito, el cerebro y las incisiones que les comentaba. Lo voy a cerrar para no avanzar mucho en el tiempo, para darles una idea. Otros, por ejemplo, de pueblos y nacionalidades, una aplicación de realidad aumentada, en el que con un libro, pues, podemos ver ahí todas las nacionalidades. Los chicos se pueden tomar una foto en el personaje de cualquier nacionalidad que seleccionen, ¿sí? Y les permite generar un aprendizaje diferente en los chicos. La parte de simulación de audiencias también es algo que lo trabajamos en mundos virtuales, como les decía, para estudiantes de derecho. Es muy difícil acceder a una sala de audiencias real y ver cómo es el proceso, ¿sí? También, bueno, no sé si me queda tiempo para irles mostrando, por ejemplo, el set de televisión les voy a mostrar porque aquí aplicamos un poco lo que es gamificación, ¿sí? Entonces, los estudiantes de comunicación social, ¿sí? Los estudiantes de comunicación social, para hacer sus prácticas en un set de televisión, en las diferentes provincias que estaban, pues no tienen acceso, ¿no? Entonces se diseñó este laboratorio con gamificación, de tal manera que ellos les presentan un caso a quien tienen que entrevistar, como lo ven aquí, y luego ellos deben elegir a quién van a entrevistar, cuál tipo de entrevista, cómo va a ser el set que tienen que elegir ellos para la entrevista, y dependiendo de sus aciertos, pues van ganando sus insignias, ¿sí? Aquí van configurando la cámara, el enfoque, dónde van a colocar la cámara, ¿sí? Luego van viendo, por ejemplo, también lo de las luces. Entran aquí a la sala del cuarto de iluminación y seleccionan qué luz van a utilizar, ¿sí? En los niveles que van a considerar. Como ven arriba ya va 3 insignias dependiendo del proceso que ha trabajado, ¿sí? Y también les dan un video, un recurso en el que pueden conocer antes de la entrevista a la persona que van a entrevistar, en este caso Matilde Hidalgo de Proceso, ¿sí? Y luego pues sí, ya van a hacer la entrevista como tal, eligen qué preguntas van a trabajar. Ya, esto es algo también, otra aplicación que manejamos de comunicación social, bueno, un laboratorio de química. Los laboratorios remotos también trabajamos en el que los estudiantes desde sus casas, a través de una interfaz web, ¿sí? Se conectan a las máquinas de la sede en Loja, a estos laboratorios, y hacen sus prácticas. Tenemos el péndulo simple, la ley de Ohm, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento circular uniforme.
algunas prácticas que trabajan nuestros estudiantes, ¿sí? Ya aquí otros ejemplos también del ensamblaje de computadoras, por ejemplo, la mano de obra calificada. Aquí en la parte de murales sí es importante comentarles un poco que nosotros hemos diseñado el campus 3D de la UTPL, que es vía web, ¿sí? En el que pueden visitarlo, ustedes mismos ahora pueden ingresar, visitarlo, toma un tiempito al inicio, por lo que es 3D y se demora un poco en cargar. Sí, pero está todo el campus de la UTPL y pueden ustedes visitar algunas exposiciones artísticas que se ha trabajado con otras universidades de Estados Unidos, por la Delphi University, por ejemplo, con unas exposiciones que se ha trabajado ahí en el campus 3D, ¿sí? Bueno, algunos laboratorios de psicología, también videojuegos, los filtros, ¿sí? Tal vez, si vamos Hola. cerrando, por favor. Es importante indicar que todos estos recursos en 3D que utilizamos dentro de las aplicaciones están en un repositorio 3D, que es el Sketchfab, el usuario 3D UTPL, en el que cualquier usuario, nosotros apuntando al conocimiento abierto y compartir, pues pueden reutilizarlo como código embebido, ¿sí? Entonces, alguna universidad ve que, por ejemplo, necesita trabajar el corazón cuando fue traspasado por una bala, sí, pues tiene aquí el objeto y lo puede ya en forma embebida en su entorno virtual de aprendizaje, en su blog, en cualquier página que esté utilizando el profesor, ¿sí? Este también sí me gustaría mostrarles un ratito que es el centro forense, ¿sí? En esta parte ya es en el campus 3D de la UTPL de una aplicación. Es una aplicación, el campus 3D ya es para estudiantes y profesores, ¿sí? Que lo instalan en su computador para tener acceso a prácticas, ¿ya? Entonces aquí el usuario entra al campus, pero tiene acceso a diferentes prácticas, como el set de televisión que les había mostrado, ¿sí? Lo del laboratorio de psicología y otras prácticas como tal. Entonces está dentro del campus, puede hacer el recorrido del campus y acá en escenarios elige la práctica que va a trabajar. En este caso vamos a entrar al centro forense, que les decía es una réplica del centro forense de Loja, de nuestra ciudad, donde los estudiantes pueden ingresar como si estuvieran allá. Los profesores nos contaban que ellos, aquí les muestro un poco la vestimenta que tienen que seleccionar, también algo de gamificación, y los profesores nos indicaban que tienen un shock cuando entran al centro forense la primera vez. Entonces, aquí estos pasillos estrechos, como se los ve aquí todos, es exactamente así como es el centro forense. Van luego al cuarto de fríos, luego pasan ya, ven el cadáver, seleccionan y pasan ya a la sala de autopsias. Aquí el docente puede crear salas para trabajar en grupos con sus estudiantes, ¿sí? Y dentro de ya la sala de autopsias, estudiantes es importante que identifiquen cada uno de los elementos, como vemos aquí, de la sala de autopsias, para que en el caso de los de medicina legal, de derecho, pues para hacer el informe forense tienen que conocer exactamente qué instrumento utilizó el profesor. Esto que les estoy mostrando ya es un entorno multiusuario, aquí se ve un solo usuario, pero aquí está ya en la práctica entre el profesor, los estudiantes, ¿sí? Para desarrollar la práctica como tal. Hemos reutilizado los elementos de la aplicación de biopsia, eligen el cuerpo, y pueden hacer todo el proceso de las incisiones. Los estudiantes de medicina, porque ellos sí tienen que hacer las incisiones, pueden hacerlo con las gafas y los mandos, y los de derecho pues visualizan el proceso como es su competencia profesional, visualizar el proceso para poder luego hacer su informe forense. ¿Sí? Todas estas aplicaciones, bueno, nos ha permitido colaborar con algunas universidades, instituciones, como les estoy mostrando aquí, sobre todo para estas exposiciones de galería virtuales que les había comentado anteriormente. También con esto de la red nos ha permitido ir organizando diferentes eventos que les pongo solamente aquí pantallazos, que pueden luego ustedes apuntarse, son gratuitos, que permiten ir consolidando estas iniciativas que se van desarrollando de realidades extendidas. También algunos reconocimientos por los trabajos que hemos desarrollado. Y finalmente una frase que creo que es muy, muy importante y nos dice: la tecnología por sí misma no es transformativa, ¿sí? Lo que les había dicho desde un principio, sino es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa. Aquí una muestra de mis compañeros, pues el equipo que desarrollamos trabajamos en esta iniciativa es grande, pero aquí una muestra de los que trabajamos en la Dirección de Tecnologías para la Educación del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia. Muchas gracias y cualquier pregunta, pues a las órdenes. Muchas gracias, doña Marta. Yo sé que 15 minutos es imposible, ¿verdad? Y más bien agradecerles a ustedes la disposición de participar en este webinar y pues más bien de parte de la unidad encantadísimos de poder ojalá en algún momento articular con ustedes como universidad para hacer
proyectos tan valiosos como los que nos acabas de mostrar. Así que muchas gracias, doña Marta. Prácticamente estamos llegando al final, sin embargo yo quisiera pedirle a don Faraón que si han habido varias preguntas en el chat, don Faraón, hay una en particular que me gustaría darle tal vez un par de minutos para poder cerrar así el conversatorio con su perspectiva. Nos consultan cuáles son los puntos claves para una estrategia de transformación digital en aspectos de la atención del usuario, del cliente, y que este sea efectivo y no falle en el intento. Y asimismo, si estos usuarios no son hábiles para la utilización de estos procesos digitales, ¿cuáles serían las metodologías para un acercamiento efectivo? No sé si gusta tal vez un par de minutos, don Faraón. Sí, a ver, nosotros dentro de todas las herramientas o los modelos que tenemos para las universidades, defendemos fuertemente la disposición de una cartera estratégica de proyectos de TI, ¿vale? Es decir, si los proyectos de TI, que al final todos tienen tecnología, se abordan desde un punto de vista de formar parte de una cartera estratégica que es priorizada por el otro equipo, lo que decimos siempre es que en cualquier proyecto tiene que implicarse desde el principio, desde su diseño, a los usuarios. Por tanto, los servicios de informática tienen que desarrollar con metodologías ágiles, no tanto productos acabados, sino con prototipos y con los usuarios tanto internos, ¿no? Que son los servicios que van a ofrecer ese servicio, como los usuarios finales que van a utilizar esos servicios dentro de ahí. Por tanto, no hay más remedio y eso forma parte de la transformación digital, es que en el diseño de los servicios formen parte o se tenga en cuenta a los usuarios y para eso en informática sabemos todo el tema de desarrollo ágil y de tecnologías ágiles que es más no productos acabados sino prototipos continuamente en evolución. Correcto, y poco a poco. Pues bueno, muchísimas gracias, don Faraón. Explicarle a las personas que nos acompañan que este conversatorio va a subirse a los canales de YouTube de MetaRed y también del canal de Transformación Digital de la UNED. Y me parece que de igual manera vamos a compartir las presentaciones de los expositores que hoy nos acompañaron. Así que, pues bueno, vamos a finalizar este conversatorio que realmente hemos pues, disfrutado mucho, hemos aprendido montones y ha sido una ventana para poder conocer excelentes prácticas, decisiones e iniciativas que ustedes como universidades han realizado. Así que de parte de la Universidad Estatal de Distancia, de parte de MetaRed, quiero extender un agradecimiento a Susana Verdejo, quien realmente nos colaboró con toda la logística para este webinar, así que muchísimas gracias, Susana. Y muchas gracias a don Faraón, Erika, doña Patricia, doña Marta, por sacar su tiempo para acompañarnos acá y sobre todo, pues más bien ojalá estrechar alianzas para que podamos realizar trabajos en conjunto con la UNED de Costa Rica y cualquier otra universidad estatal de Costa Rica. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por el tiempo y les deseamos una buena tarde o una buena noche según donde se ubiquen. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un buen día. Un abrazo. Un abrazo.